Buenas noches, os damos la bienvenida a este nuevo encuentro de Rookie Magazine, la nueva edición de la revista que denominamos El Arte. Para nosotros el arte es un instrumento que une culturas, países, continentes, épocas, desde la observación de la belleza, del sentir, de la empatía, del querer y sentir al artista que ha creado esta obra. Y el día de hoy hemos querido tratar este tema tan interesante con dos queridos amigos. En primer lugar, Vanessa Castellón. Buenas noches a todos. Es la vicepresidenta de la Fundación Vigelud. Y aquí tenemos a José Luis Vieira. Hola, buenas noches. Presidente de la Fundación Vigelud, escritor y autor del libro Agua en la pareja cósmica y el escritor secreto de las crónicas de Sir Galahad. Gracias. Y el día de hoy queríamos comenzar con, como sé que os gusta y sois unos amantes de la neurociencia y de la geometría, el día de hoy queríamos hacer mención a un artículo que fue publicado en el año 2017, escrito por dos científicos expertos en neurocuántica, dos científicos holandeses que se llaman Meyer y Jessink, en donde exponían la idea de que nuestro cerebro, cada vez que está tomando una decisión, se apoya en la generación de una geometría. Y el enlace que queremos hacer es justamente porque hay múltiples obras de arte que muchas veces nos muestran una geometría de forma explícita y a veces están muy encubiertas, pero siempre están presentes. Entonces os quería preguntar, ¿qué es lo que pensáis acerca de este estudio que hicieron estos científicos y si lo avaláis o qué pensáis de ello? Bueno, más que avalarlos, porque ellos son científicos, son expertos, es estar de acuerdo con ellos, mientras no se demuestre lo contrario. Pero si observamos en la naturaleza, hay un hecho, ¿no? Todo el mundo conoce las pinturas rupestres de la prehistoria, en las cuevas, pero podemos enlazar cómo se llegó a eso. Y a eso se llegó, hay algún estudio científico que cuando empezamos a manejar el fuego, que al principio no lo sabíamos crear y entonces había que cogerlo de incendios y de rayos en las tormentas, pues era muy importante el guardián del fuego. Y ese guardián se pasaba horas y horas constantemente mirando el fuego, sobre todo por la noche, y manteniéndolo vivo. No apartaba la mirada del fuego. Entonces eso generó una serie de conexiones neuronales que les llevaba a las geometrías. Y ahí nacieron los primeros chamanes, que eran los que después pintaban las exposiciones de caza para que espiritualmente tuvieran más suerte en la caza. Y todo eso fue creciendo. O sea, la geometría está presente en todos los aspectos de la vida. Un arquitecto depende también de la geometría. Aprovechando que estamos aquí en Egipto, ¿no? La geometría está presente en todas las obras antiguas de Egipto. La geometría está presente en la naturaleza. Vemos el vuelo de una abeja. Vemos el vuelo de una bandada de pájaros en una migración, que estos científicos que tú mencionabas hablaban de que en la retina de sus ojos pues tenían grabadas en esa conexión con el cosmos hacia dónde tenían que ir, hacia dónde se tenían que orientar. O sea, que está presente en todos los aspectos. ¿Por qué la geometría, como bien dices, está presente en todas las épocas y además en la propia naturaleza? ¿Qué es lo que nos está queriendo enseñar? Bueno, se dice que Dios habla en geometría o ser superior, inteligencia superior, como queramos llamarlo, ¿no?
es el lenguaje que tiene esa inteligencia superior de crear todo realmente. Y nosotros también de comunicarnos y de crear, aunque no seamos conscientes de ello. Todo es geometría. Entonces, se puede ver en todo, en la naturaleza, y también se puede ver cómo tanto esa conexión, o sea, el arte, ¿no? Conectando con lo que vamos a hablar hoy, el arte es una expresión superior, y entonces se trata de captar ese mismo lenguaje. Sean pintores más geométricos u otros de otros estilos. Por ejemplo, alguien como Gaudí siempre tuvo ese mismo lenguaje también, el lenguaje de la naturaleza. Y es lo mismo, ¿no? Es como captar esa esencia y reproducirla. Para mí el arte es pues esa unión entre conciencia y voluntad, ¿no? Como captar ese lenguaje, esa esencia, y ponerla en acción, y por eso es algo que nos conecta, porque es algo que registramos, ¿no? Que reconocemos. Es como un lenguaje superior al que todos llegamos. Hecho en Barcelona. Vuestro interés de haber visitado esta exposición, porque sé que tenéis muy poco tiempo y os lo hicisteis expresamente porque era importante para vosotros. ¿Qué nos entrega este artista desde vuestro punto de vista? La exposición fue una oportunidad. Estábamos en Barcelona, en España, justamente antes de coger el vuelo para el Cairo, y bueno, nosotros solemos aprovechar siempre todos los tiempos, y fuimos a visitar esa exposición porque siempre es interesante. Y este hombre, digamos que cambió la perspectiva del mundo. Tuvo influencia en los cómics, tuvo influencia en la publicidad, y la publicidad lo mueve todo. Y claro, cuando vas a esa exposición y ves cómo lo hizo, cuáles fueron sus vivencias, claro, tiene dos etapas principales. La primera etapa es cuando viaja al sur de Italia, que se enamora de sus paisajes. Ahí conoce lo que es el verdadero amor, con lo cual en la emoción eso también mueve al artista. Después, creo que fue en el año 36, viaja a España, a Andalucía, y visitando la Alhambra, pues comprende. Mira que yo he estado en la Alhambra, en la mezquita y en la catedral de Córdoba. Conozco perfectamente todas esas geometrías, pero la composición que hizo él, la verdad que fue impactante, y cambió el mundo. Esa es la realidad. Un artista muy moderno, realmente revolucionó toda una manera de expresar el arte, conecta todas esas geometrías antiguas y las transforma, ¿no? Puede parecer un artista muy frío, ¿no? Porque todo lo geométrico es como recto y tal, pero él consigue transformar todo eso en reflexión también, porque te hace reflexionar acerca de los espacios, de la perspectiva, de las formas, del vacío, ¿no? Te enseña que no hay espacios vacíos, que todo es geometría, y con tan pocos colores y líneas, te demuestra que el lenguaje de creación de todo, desde aves hasta cualquier cosa, lo más simple, es todo geométrico y todo encajado, y todo se encaja y todo es un patrón. Bueno, hay una obra de él que me ha llamado la atención desde siempre, que es el hecho de cómo muestra una relación infinita entre un hombre y una mujer, ¿no? Como a nivel de amor, y es algo que a ojos nuestros es curvo, que no tiene formas geométricas rígidas, sin embargo lo tiene. Sí, es porque una cosa que te enseña es que no hay principio ni fin. En la exposición se ve que todo es uno. En la fauna, por ejemplo, hay otra obra que es todo unido, ¿no? Todo es lo mismo, solo que se expresa de formas diferentes. Y en él también el arte
¿no? Uno no se lo esperaría expresado en matemáticas o en geometría, pero llega tanto así. Y luego a lo que tú te referías, bueno, es también ese sentimiento, es geometría, ¿no? Uno me dice, ¿cómo puede ser que se exprese así, que me llegue así? Pero realmente sí. Y es otra expresión de unidad, para mí es lo mismo, ¿no? El amor es todo unido. Entonces, tiene sentido para mí. Es otra forma de lenguaje para expresar lo mismo. Fíjate qué grandes artistas, ¿no? Yo uno de los que más admiro es Leonardo. Su maestro, el franciscano Pacioli, ¿no? Que le enseñó todo lo que es la composición geométrica. Antes de pintar cualquier cuadro, lo dibujaba perfectamente en la perspectiva, geometría, el hombre de Vitruvio, ¿no? Ese hombre universal, con lo cual demuestra que nosotros también somos geometría. Es así. Entonces, eso es lo que está presente en la naturaleza. Y entonces el artista tiene que vivir, tiene que conocer la naturaleza, la Sagrada Familia, ¿no? De Gaudí. Y claro, todo es representación de la naturaleza y forma geometrías perfectas y aguanta una estructura enorme, ¿vale? Y que la vea por dentro, pues dice, ¿y esto cómo puede ser? Lo estamos mirando aquí por ejemplo, en los templos en Egipto, ¿no? Que cogiendo lo que es el papiro, ¿no? Empezaron a formar columnas y construían unos grandes templos. Y todos los templos con una forma, claro, si lo ves desde la perspectiva, con una forma piramidal, ¿no? Si lo ves con perspectiva de fondo, ¿no? Desde la entrada hasta el Sanctum Sanctorum. O sea, no podemos desaprovechar la oportunidad de que podamos transmitir y contar a todos nuestros espectadores la conexión, ¿no? de toda esta historia que está entre el desierto, que parece que es interminable e infinito. Está el arte y la naturaleza intrínseco. Entonces, os quería preguntar vuestra impresión, vuestra sensación visitando estos templos. ¿Qué queréis contar? Tantas cosas. Podemos empezar por la flor de la vida, ¿no? Sí. En uno de los templos hay solo 2 en todo el mundo. Existe la primera flor de la vida y es uno de los lugares donde empezó todo, ¿no? Ahí empezó a generarse una semilla para algo muy importante que luego se convirtió en una gran civilización. Bueno, y con eso conectamos. Es una vez más a través de las grandes obras. Uno reconoce ese lenguaje y esos patrones en uno mismo. Es como mirarse, ¿no? No importa los momentos, no importa los tiempos. Es el mismo lenguaje, la misma forma, otra vez, de otro modo. Y al final, claro, hablamos de geometría, pero son matemáticas, ¿no? Uno dice... Sí, todo es geométrico. La geometría es una disciplina un poco olvidada de las matemáticas. Realmente todos son matemáticas, porque ahí hay un montón de arte en forma de dibujos y jeroglíficos, pero también hay un montón de información en geometría en cuanto a números. O sea, todo está así y tiene un equilibrio por algo, por una serie de números. Entonces, todo eso, toda esa información, luego volviendo a tu inicio de la entrevista, ¿no? Pues hace algo en nosotros. O sea, con eso conectamos, viendo eso conectamos con algo que hace algo en nosotros también. Entonces, bueno, son... Bueno, no sé. Creo que el arte nos sirve, siempre he pensado que el arte sirve para hacernos ver que podemos ser algo más que solamente algo mediocre, ¿no? El arte sirve para hacer que nosotros pensemos que somos capaces de algo. También esta civilización, ¿no? O sea, pensar que somos capaces con voluntad y con un lenguaje que llegue a todos de
de hacer algo en nosotros mismos y en los demás. Este es uno de los principios fundamentales de la Fundación Vigelud. Entiendo que la Fundación busca ayudar a establecer conciencia. Sí, ahora este viaje que hemos organizado con Egipto, fíjate que ha venido con nosotros gente que nunca había salido de España. Personas que han empezado a ir a museos, obras de teatro o musicales clásicos desde la Fundación. Y entonces eso ha hecho en ellos un cambio de pensamiento que les ha llevado a una mayor sensibilidad. El ser sensible no es ser débil. ¿Okay? Eso lo tenemos que tener claro. La sensibilidad te permite justamente esa conexión contigo mismo y esa conexión con el cosmos. Porque hasta en todos los movimientos que hacen los planetas forman algún tipo de geometría. Por lo tanto es algo universal. No es solo del planeta Tierra, es algo cósmico. Y la música, la pintura, cualquier tipo de arte elevado, pues te lleva justamente a hacer esa conexión que esos dos científicos holandeses hablaban con el cosmos, con lo cual te permite desarrollarte a ti mismo como mejor persona. Y bueno, es una de las funciones y resulta que está dando un gran resultado en la transformación de la gente en el viaje. Quería volver a hablar de estos artistas. Claro, uno piensa en un Gaudí, en un Escher, ¿no? No eran científicos al uso, ellos eran artistas. Escher no tenía formación matemática, imagínate. Oh. Y claro, conectas desde ahí, desde lo matemático, desde la geometría, a través del arte, a través de la observación de la naturaleza. Entonces, el arte, por eso nos lleva más allá, porque no es solo mente. El arte va más allá de la mente. Y eso es lo que también aprendimos o yo capté de la exposición de Escher, que el arte va más allá de la mente. O sea, te lleva a algo que no es solo un pensar científico. Hay algo más ahí, hay vida, hay eso, ¿no? Por eso es especial. Claro, establecemos que la geometría es una ciencia y por lo tanto a nivel mental nos sorprende un poco el hecho de que una ciencia nos conecte con la belleza, con la naturaleza, con algo más intangible, con algo que nos hace sentir más que pensar, y sin embargo es la base de todo. Y ahí es cuando yo creo que empezamos a darnos cuenta que para llegar aquí se necesita esto y para llegar aquí se necesita esto, ¿no? La ciencia ha establecido una relación neuronal entre corazón y mente. Entonces, eso es indiscutible. El corazón capta la frecuencia, todo es frecuencia. Sí, claro, todo es vibración. Y la mente y el corazón lo transmite a la mente. Y una mente trabajada puede transformar eso en imágenes. No tiene mayor explicación. Es así. De acuerdo a vuestro punto de vista, ¿qué es lo que creéis que nos transmiten en estas catedrales, que ya estamos hablando un poco más de estas épocas de quizás de religión más que de arte, ¿no? Pero sin embargo hay arte. Entonces... Sí, todas estas grandes catedrales, en todas ellas hay geometría. O sea, esos arquitectos sabían lo que hacían. Los sacerdotes no sé si sabían lo que hacían, pero los arquitectos, que son los que construían, sí, que tenían claro lo que estaban haciendo. Resulta que esas catedrales, hablamos de las antiguas, bueno, y alguna como por ejemplo puede ser la Sagrada Familia, que está hecho con una conciencia, pues también transmiten una frecuencia. Esa frecuencia, todos los que van a esas catedrales a orar o a reflexionar o de visita turística, la perciben, aunque sea inconscientemente, con lo cual hay un movimiento neuronal dentro de ellos. Como bien decían esos científicos holandeses, ¿no? De la retina
en las aves migratorias. Pues lo mismo pasa con esos rosetones. O sea, nos van produciendo... Eso es. Hay una serie de colores, una serie de geometrías que nosotros observamos, consciente e inconscientemente. Todo el mundo mira. Y eso queda grabado. El cerebro lo capta. Y después el cerebro ya hace sus cositas. Y según vamos profundizando y observando más, pues resulta que más conexiones neuronales que vamos desarrollando. Y entonces ya depende de para qué utilizamos esas conexiones neuronales, obviamente. Y no es casual que las personas más elevadas y más cultas, ¿no?, siempre se nutran de arte, se nutran de también la música, ¿no? Todo, la música, la arquitectura, la pintura, todo hace algo en nosotros, y a más consumo de toda la cultura, pues más transformación en nosotros. Entonces, es muy importante seguir potenciando la cultura, instruir acerca de ella, descubrir más allá de los libros, que es de acuerdo a experimentándola, ¿no? El arte nos permite trabajar en forma de unidad. Pues sí, porque no hay separaciones, no hay límites, no hay limitaciones, no hay barreras cuando uno está ahí. Muchísimos artistas de diferentes culturas colaboran y hacen grandes obras. Estamos en otro pensamiento, ya no nos focalizamos en aquello que nos separa del otro, sino que nos conecta con el otro, ¿no? Tanto como artistas como espectadores. Realmente uno se sorprende de cómo puedes conectar, incluso en la lectura, por ejemplo, porque la lectura también es arte, ¿no? Entonces la literatura, cómo puedes leer, no sé, novelas de autores japoneses y conectar con ellos de forma, ¿no?, tan intensa, o suecos, o yo qué sé, estadounidenses, da lo mismo, ¿no? Eso es algo, por eso la cultura es un lenguaje universal, porque ahí no hay separaciones, todos somos iguales. Al fin y al cabo de lo que se trata es de seguir evolucionando y abandonar el humano poco a poco para alcanzar el ser humano. Se trata de eso. Entonces hay que volver a lo natural. Y lo natural no es vivir descalzos comiendo arroz. Lo natural es vivir con el orden natural de las cosas. Respetar lo que es la naturaleza, respetar el arte, y al respetar el arte, respetar las culturas. Cuanto más conoces el arte, más conoces las culturas. Y cuanto más conoces las culturas, menos miedo tienes sobre otra cultura. Y entonces ahí ya no hay confrontación, porque ya sabes. O sea, la confrontación siempre se da porque uno se considera superior a otra cultura, ¿vale?, con lo cual está demostrando lo inferior que es, y porque hay un miedo, ¿vale? Hay un miedo a yo ser inferior, entonces me quiero poner por encima, y a donde todo eso lo único que lleva es al conflicto. Fíjate que las religiones, aquí lo estamos viendo en Egipto, hemos podido estar en mezquitas, en iglesias y en sinagogas, y hay un respeto entre unos y otros en Egipto. O sea, los cristianos aquí son casi el 20% de la población. Hay otro 5% que son de otras religiones y un 75%, si no tengo malos datos, musulmanes. Pero no hay conflicto entre ellos y conviven perfectamente. Y eso es lo que se puede hacer, convivir perfectamente, y se hace mediante el reconocimiento de los demás, y ya está. Eso es posible a través de la educación. Entonces sería bueno volver a eso en nuestro sistema educativo, volver a fomentar el arte, a fomentar la cultura, a fomentar el respeto por otras culturas, el conocimiento de otras culturas, porque eso es lo que te permite luego respetarlas. La ignorancia es el problema, porque cuando hay ignorancia hay miedo. Y también fomentar los viajes, fomentar
salir, conocer que puede haber cosas en otras culturas que sean mejor que la tuya e integrar todas esas cosas en ti. Y eso también hace algo y te transforma a ti y transforma a todos los que hay a tu alrededor, ¿no? Entonces, abrir la mente implica viajar, implica ir a exposiciones, ir a teatros, ir en tu país y en todo el mundo, porque ahí, gracias a Dios, tenemos cultura en todo el mundo. Con la mente abierta, ¿no? O sea, con esta limpieza de mente sin expectativas y sin juicios. Sí, dice. Cuando vas a ver algo o vas a escuchar a alguien, tienes que ir vacío. Hacer el vacío. Ella hablaba de vacío también, por cierto. Es interesante. El vacío es importante porque vas como un lienzo en blanco, ¿no? Ahí puedes realmente empaparte sin tus creencias, sin todas esas limitaciones previas o limitaciones, sin todo eso que te ha condicionado o que te han transmitido, ¿no? Y ahí realmente puedes empaparte de todo eso y llevarlo contigo a donde quieras. Seguiría aquí hablando con vosotros toda la noche, pero sé que tenéis tiempos muy justos y quería agradeceros el haberme permitido entrevistaros el día de hoy. Esta conversación ha sido absolutamente interesante. Sé que todos los espectadores estarán disfrutando y querrán saber más cosas. Trataremos de escribir algo más en la revista y deciros esto, que si hay algo que queráis decir para cerrar. Vaciar la mente. ¿Qué es vaciar la mente? Yo, si voy a escuchar a una persona y voy con mis propios pensamientos, lo único que voy a hacer es confrontar. Ahora, si vacío mi mente, la podré escuchar. Entonces, con los datos que esa persona me da, con mis datos, después puedo hacer algo. Y eso es el respeto. El respeto. Y no hay que tener miedo a la cultura. No hace falta tener titulaciones ni haber nacido en una familia acomodada. O sea, la cultura es accesible en Europa a todos y podemos empezar por la biblioteca de nuestro barrio y por los museos de nuestra ciudad y ir ampliando los teatros, etcétera, etcétera. Y nada, agradecerte a ti esta entrevista y buenas noches. Gracias. Muchas gracias, Nuria, por todo y buenas noches. Y consumid cultura. Muchas gracias a todos, muchas gracias a vosotros y cerramos por el día de hoy esta entrevista. Hasta la próxima. Gracias.